Reflexión querigmática: el amor de Dios. No sé con exactitud desde cuándo se ha venido manejando en las predicaciones de la Iglesia al Dios amoroso, y no digo que este concepto sea falso, por supuesto que no, porque incluso es bíblico, este Dios que ama al ser humano, pero también es bíblico el Dios justo, y este último muy rara vez se predica. Más bien se llega a creer que un atributo de Dios, el ser amoroso, niega otro de sus atributos, la justicia. El día de hoy quiero que centremos nuestra reflexión en el Dios amor, sin negar cualquier otro de los atributos de Dios. Y la razón principal es porque hace unos días celebramos al Sagrado Corazón de Jesús, que inflamado de amor se ofrece al Padre y también al mundo. Invocando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, tratemos ahora de penetrar un poco en el conocimiento de su amor. Para empezar, debemos plantearnos que Dios, que creó al ser humano, lo conoce muy bien y sabe que para entenderlo y conocerlo a Él, tiene que partir de su contexto, de lo que Él sabe, de lo que conoce, de lo que lo rodea, de aquello con lo que se relaciona. Para entender el amor de Dios no es diferente. No puede partir de otro punto para su comprensión, sino de lo que conoce. Y sucede que cuando los seres humanos hablamos del concepto del amor, nuestro conocimiento se basa en las distintas formas en las que se presenta. Aquí hablaremos de tres formas. El amor paterno-filial, que es el que proviene de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. El amor de amistad, que es el amor entre pares, es decir, entre personas que tienen gustos o intereses comunes. Y también conocemos el amor de pareja, conocido como el amor romántico o el amor erótico, en el que se involucran dos personas, hombre y mujer, según el libro del Génesis. Y este amor entre hombre y mujer tiene su culmen en el matrimonio y después en la procreación, pues les fue encomendada por Dios la preservación de la especie. Esta última afirmación está basada en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 27 al 28, y dice lo siguiente: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Estas son las formas de amor que conocemos, son aquellas con las que estamos familiarizados porque no nos son ajenas. Por lo tanto, siempre que hablamos de amor, partimos de estos criterios que conocemos, del amor paterno-filial, de amistad o amor de pareja. Y tenemos muy claro cuándo existe cada uno de ellos o cuándo no existe. En cada situación podemos juzgar objetivamente y con mucha certeza su existencia o inexistencia. Por ejemplo, nunca decimos que un padre ama a sus hijos si los abandonó a su suerte, o si quiso y promovió que fueran abortados, si los desconoce por no haberlos engendrado dentro del matrimonio. Aquí, aunque haya paternidad, no puede afirmarse que haya amor paterno. Lo mismo aplica en el caso de las madres. Aunque la sociedad sublima el amor maternal casi por encima de cualquier otro, la realidad nos dice algo muy diferente. Hay madres que intentaron no concebir por distintos métodos anticonceptivos, pero al fallarles estos métodos, engendraron y concibieron un hijo muy a su pesar en ocasiones. Hay madres que una vez nacidos sus hijos los desechan. Son madres, y no solo no aman a sus hijos, sino que los tratan como si fueran basura. Obviamente no puede hablarse aquí de amor maternal, o en el caso del amor filial. No siempre los hijos se someten a sus padres por medio de la atención, del respeto, del reconocimiento que les deben, sino a veces se niega esta autoridad de los padres hacia los hijos, no reconocen los hijos esta autoridad, y más bien hay hijos que se autogobiernan, que no tienen a sus padres como referencia moral para sus actitudes,
o para formar sus juicios con los que se enfrentarán después al mundo, y ni siquiera acuden a ellos sino en escasas ocasiones, y las más de ellas no para solicitarles consejo, autorización o permiso, sino para conseguir de ellos bienes, objetos materiales, dinero o satisfactores de sus necesidades o incluso de sus caprichos. Hay casos mucho más dramáticamente dolorosos en la relación paterno-filial, pero aunque solo se tratara de algo semejante a lo que aquí proponemos como un ejemplo, con solo esas características no podríamos hablar de amor filial. Tenemos también el amor de amistad, en el caso de aquellas personas que acuden a los amigos, entrecomillado, solo cuando necesitan un favor. Aquí tampoco puede hablarse de un verdadero amor de amistad. Y en el amor romántico, cuando uno de los dos o ambos son infieles, difícilmente podríamos hablar de un verdadero amor de pareja. A muy grandes rasgos, esto es lo que conocemos del amor humano. Pero ¿cuál es la finalidad de detenernos tanto tiempo en ejemplos de lo que no es amor? Para observar que en todos los casos hay un común denominador. Todos coinciden en que, aunque se diga que el amor existe, este es falso en todos los casos por una sola razón. Es necesario que el amor se traduzca en actos. No basta engendrar un hijo para que exista un verdadero amor de padre o de madre. No basta que seas hijo para decir que amas a tus padres. No basta tener una pareja para suponer que la amas. Si tus actos no confirman tu amor, entonces tu amor no existe. Porque el amor que dices sentir, que dices tener, debe notarse en cada acto, en los deseos y hasta en los pensamientos y en las aspiraciones. Cuando decíamos al inicio que Dios no parte de criterios ajenos a lo que conocemos, hablamos precisamente de esto. El amor de Dios se somete a nuestros criterios humanos, en tanto que al igual del resto de los amores sobre los que reflexionábamos, para existir debe traducirse en obras. Quizás para algunos parecerán muy burdas mis comparaciones y muy fuera de contexto mi explicación, y alguien dirá, mejor hablemos del amor de Dios al hombre y no nos detengamos tanto en el amor del hombre a Dios. Y podríamos hacerlo porque, como dice la expresión muy coloquial que conocemos bien, hay mucha tela de donde cortar en este tema. Para empezar, podríamos decir que Dios ha expresado su amor desde antes de la creación. El libro de la sabiduría, en el capítulo 11, versículo 24, dice: Amas a todos los seres, y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo habrías hecho. ¿Y cómo habría permanecido algo si no lo hubieses querido? ¿Cómo se habría conservado lo que no hubieses llamado? Mas tú con todas las cosas eres indulgente, porque son tuyas, Señor, que amas la vida. Entonces, si existimos, si habiendo nacido aún permanecemos vivos, no es por otra razón, sino porque Dios lo permite por su amor. Pero ¿cuándo empieza a amarnos? ¿Desde cuándo Dios ama a las criaturas? Nos da una idea el libro de Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado yo, profeta de las naciones te constituí. Incluso Dios no necesita que hayamos nacido para comenzar a amarnos, como le dijo Yahvé a Jeremías. El amor de Dios no se limita al inicio de la creación, porque en cada una de sus intervenciones en la historia de la salvación, desde la creación, con nuestros primeros padres, en la elección de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de los jueces, de los profetas, de los apóstoles y hasta nuestros días, Dios no se ha ahorrado nada para demostrarnos su amor. Entregó a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. Nos dio al Espíritu Santo como abogado y consolador. Nos dio a su Madre, la Santísima Virgen, como Madre nuestra.
¿Qué se ha ahorrado el Señor para demostrarnos su amor? Nada. Sin contar las intervenciones de Dios en la vida de cada uno de nosotros, cómo nos ha librado de peligros, cómo ha evitado que caigamos en el mal, incluso nos habrá librado de daños materiales, de cosas y situaciones que hayan pasado inadvertidas para nosotros. Pero voy quizás a decir una herejía. El amor de Dios tiene un defecto. No nos forza a responderle con amor, ni siquiera nos obliga a agradecerle todos sus dones, porque espera a que libremente le agradezcamos y libremente decidamos amarle. Por lo tanto, Él puede haber derramado su sangre en la cruz por mí, por ti, y yo puedo rechazarlo como de hecho lo rechazo cuando elijo pecar. Pero si respondo con amor a su amor, entonces me premia con la gloria. ¡Qué amor tan injusto! Él lo da todo, y a cambio de algo tan pequeño como mi amor, me ofrece no sólo poseer el reino de los cielos, sino algo aún mayor, poseerlo a Él. El libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 23, sustenta esta afirmación. Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. En este texto se basa la inhabitación trinitaria, que significa que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitan en el corazón del hombre que, rechazando el pecado, recibe a Dios en su ser. Pero decíamos antes, un amor para que sea verdadero requiere obras. Por eso dice la Escritura en Mateo capítulo 7 versículos del 21 al 23. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10, dice lo siguiente: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra característica para saber si poseemos un verdadero amor por Dios es que el amor por Dios nos hace mirar por encima de las criaturas, en el sentido de que si amamos a algo o a alguien es porque Dios nos lo presta para su gloria, pero nos hace aspirar a algo mucho mayor que cualquier criatura. Nos hace aspirar a poseerlo a Él y estar en su presencia por toda la eternidad. Pero esto es consecuencia de amar verdaderamente a Dios. Solo que resulta que nosotros, los seres humanos, a veces amamos a Dios, pero lo hacemos como negocio. Te doy para que me des. E incluso se llega a pensar que por amar a Dios, Él tiene que evitar todo sufrimiento e incomodidad que yo pueda padecer. Pero si el mismo Dios padeció sufrimientos que no pueden siquiera imaginarse con tal de restituir la justicia dañada por el pecado del hombre, por ejemplo, el Padre entregando al Hijo amado de su corazón, claro que sufrió, se desgarró su corazón de Padre, pero entregó a su Hijo único. O también qué tan grande dolor experimentaría el Espíritu Santo, que es la concretización del amor entre el Padre y el Hijo. ¿Cuánto dolor sentiría al separarse de ellos? ¿Cuál sería el dolor del Espíritu Santo quebrantado por la división entre el Padre y el Hijo en el momento de la encarnación, de la crucifixión? Si en el seno de la Santísima Trinidad
se experimentó un sufrimiento tan grande y tan profundo, ¿cómo nosotros queremos amar sin que nos cueste un mínimo de esfuerzo? ¿O podría llamarse amor algo que no me exija sacrificarme por aquel a quien amo? Que Dios ama, no hay duda, pero no se trata solo de detenernos y deleitarnos en ese amor, porque si su amor no te provoca una exigencia de entrega de ti mismo a Dios, una entrega de tu vida, de tu tiempo y quizás hasta de tus posesiones al servicio de Dios, ¿será que es amor? Y si una reflexión seria nos deja ver que no hemos llegado a amarlo verdaderamente, ¿qué estamos esperando? Sabemos que no tenemos garantizado el día siguiente, y quizás ahora menos que nunca. O llegaremos a morir sabiendo que fuimos objeto de un amor tan grande y tuvimos un corazón tan duro que no respondimos a su amor, que nos quedamos indiferentes ante él. Este es el enfoque que quiero realizar sobre este tema. Así es como quiero hablar del amor de Dios, como un amor que me cuestiona, que me compromete, que me provoca una exigencia interna de responderle con mi vida, con mis actos, con el rechazo del pecado. Yo no quiero hablar de un amor de Dios que es solo ternura, que cierra los ojos para no ver ni menos castigar el mal, un amor que a todos salva. De ese amor de Dios no hablo, porque no existe. Porque si por ser un Dios de amor no castiga, entonces ¿por qué el Evangelio de Mateo dice lo siguiente? En el capítulo 25, en los versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: En verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Castigo eterno y vida eterna. Si Dios es Dios solamente amoroso, ¿por qué condena? ¿Por qué castiga? ¿Por qué rechaza de su presencia? Por lo tanto, lo que decíamos antes lo reitero: el Dios que cierra los ojos para no ver el mal, para no castigar el mal,
Ese Dios no existe, al menos no en el Evangelio. Porque también está el Evangelio de Juan, que nos pone una condición para ser amigos suyos. En el capítulo 15, versículo 14 de Juan. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este es el Dios que presenta el Evangelio y el que nos ha mostrado el magisterio de la Iglesia desde siempre, pues el Espíritu Santo tutela la verdad y no se rige por opiniones. Este es el Dios del Evangelio, pero también es el Dios que por amor no se reservó nada de lo que posee solo para sí mismo, porque todo lo suyo nos lo ofrece, sus dones, sus riquezas, hasta su reino nos lo da, solo a cambio de que también lo amemos. Pero sigue siendo cierto, Él no te obligará a responderle, no te obligará a amarlo, y hasta tu último respiro seguirá esperando a que vuelvas a Él su rostro, a que vuelvas a Él tu rostro, y lo reconozcas y lo ames. A ti y a mí nos dio con el día de hoy otra oportunidad de amarlo. Tú y yo tenemos la decisión de aprovechar o no esta oportunidad, o quizás decidamos perderla. Y si lo que te detiene para amarlo es el miedo a fallarle, a que tu amor sea demasiado pequeño, frágil o inconstante, por eso no te preocupes. Él puede enseñarte a amarlo. Nos dice el libro de Ezequiel capítulo 36 del 26 al 27. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que os conduzcáis según mis preceptos, y observéis y practiquéis mis normas. Ojalá que no dejemos para mañana el darle respuesta a tanto y tan puro amor, y no hagamos como dice el himno litúrgico de Lope de Vega. Vamos a leerlo. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Si hoy te decides a aceptar su amor y a responder al sagrado corazón de Jesús que está ardiendo de amor, solo dile que quieres amarlo, dile que te enseñe a amarlo y Él lo hará. Y si lo amamos, si respondemos con amor a tanto amor de Dios, entonces la sangre de Cristo derramada por ti y por mí no habrá sido en vano. Roguemos a la Santísima Virgen, cuyo corazón no cupo ninguna otra criatura sino solo Dios, que nos enseñe a amar a Dios como ella lo ama, y que empeñemos nuestra vida no solo en amarle cada vez más y cada vez mejor, sino también en hacer que otros lo conozcan y lo amen. Que por su gran amor y misericordia el Señor nos lo permita con su gracia.